Este hombre que ves en pantalla no es un dictador, ni un banquero caído en desgracia, ni un asesino en serie. No lo reconocerías si te lo cruzas por la calle, pero sus ideas han influido más en tu vida de lo que imaginas. ¿Alguna vez has elegido margarina en lugar de mantequilla? ¿O has mirado la tapa de un yogur a ver si ponía 0% grasa? ¿O simplemente crees que el colesterol es ese enemigo invisible? En ese caso, formas parte de su legado. Su nombre es Ancel Keys, y aunque nunca fue presidente ni CEO de una multinacional, sus decisiones científicas alteraron el rumbo de la salud pública durante más de medio siglo. Inspiró guías alimentarias, campañas educativas, políticas estatales y etiquetas de supermercado, pero también está en el origen de una epidemia de obesidad, de la explosión de diabetes tipo 2 y de un experimento nutricional que afectó a cientos de millones de personas. Uno que él mismo diseñó, eligió, dirigió y moldeó. Esta historia trata sobre la ambición científica, conflictos de interés, verdades a medias, consecuencias monumentales y sobre todo, una pregunta: ¿y si toda una civilización construyó su dieta sobre una mentira? Esta es la historia del estudio de los 7 países. Ancel Benjamin Keys nació el 26 de enero de 1904 en una pequeña casa de Colorado Springs, Colorado. Su padre, Benjamin, encuadernador itinerante de libros, llevaba una vida de incertidumbre económica constante. Su madre, Caroline, era secretaria y hermana del actor Lon Chaney, conocido por sus personajes aterradores y dramáticos. Y quizás en esa ironía, en ese cruce entre la precariedad del día a día y el glamour lejano de Hollywood, empezó a forjarse el carácter de Ancel. A los 2 años, la familia se mudó a San Francisco, buscando mejores oportunidades, pero lo único que encontraron fue el terremoto de 1906. Tuvieron que trasladarse a Berkeley, escapando literalmente de la ruina. La infancia de Ancel fue solitaria, marcada por padres ausentes, trabajando duramente para mantener la casa en pie. Sin hermanos con los que compartir juegos o penas, creció con un vacío afectivo que llenó rápidamente con ambiciones y sueños pragmáticos. No era un chico demasiado popular y el colegio parecía aburrirle. Las recompensas que le prometían como fruto de la dedicación vendrían a muy largo plazo. Así que el joven Keys abandonó los estudios a los 15 años para emplearse en una cueva de guano en Arizona. Sí, de guano, caca de murciélago. De allí fue a una mina en Colorado como Powder Monkey, literalmente mono de la pólvora, trabajo de aprendiz en las minas. Su tarea era cargar los saquetes de dinamita y tender la mecha. A esto le siguió leñador en un campamento maderero. Todos esos trabajos le parecían más divertidos que estudiar, y sobre todo, le daban dinero. Pero era consciente de que si quería medrar en la sociedad, necesitaba cualificaciones. Por eso, simplemente por un razonamiento pragmático, decide regresar. Acaba secundaria y matricularse en Berkeley en 1922. Se matricula en química y su objetivo era muy claro: conseguir la beca. Trabajó duro durante todo el año, pero al final de curso no la consigue y perderla lo desilusiona. Así que decide dejar nuevamente los estudios y embarcarse como oiler en el SS President Wilson, rumbo a China en busca de fortuna y algo de aventura. Pasar de la meseta minera de Colorado a un transatlántico que recorre Asia sembró el germen de la curiosidad comparativa en Keys, al contrastar estilos de vida radicalmente distintos. De aquel viaje contaría que no aprendió nada relevante y que su dieta se basaba esencialmente en alcohol. Sin embargo, su puesto consistía en registrar constantemente las medidas de las temperaturas, consumos y vibraciones de los generadores y turbinas, práctica que marcaría profundamente su futuro. Durante ese viaje se vuelve a dar cuenta de que sin titulaciones solo le esperaban empleos de baja cualificación y de que si quería medrar verdaderamente en la sociedad necesitaba estudios universitarios. Así que decidió volver a la universidad detrás de ese ascenso social que tanto anhelaba. Él mismo diría que no sabía qué hacer, así que regresé a la universidad y le pregunté al único profesor que me había impresionado medianamente, Paul Cadman. Este profesor lo derivó al área de zoología, y allí pareció comprender que los títulos le abrían la puerta a la investigación, a más becas y a un trabajo más tranquilo y estable. En químicas no había podido obtener la beca porque decía que había mucha competencia y muy poca investigación, pero ahora había elegido el camino perfecto para entrar en el sistema de las becas universitarias. Pensad que casi toda la investigación se realiza primero en animales. La biología le abrió las puertas de un nuevo mundo académico, un mundo en el que todas las ideas se podían cuantificar, medir, comprobar, investigar. Pero lo más importante,
Comprendió que el poder residía no solo en el conocimiento científico, sino en las becas y en la investigación. En 1924, Ainsel se graduó en biología y a los 6 meses ya tiene un máster en zoología que le abre la puerta de su primera beca en el prestigioso Instituto Scripps, en La Joya, California, con un sueldo de $100 mensuales y vivienda. Las piezas comenzaban a encajar. Allí estuvo un par de años, doctorándose en oceanografía, especializándose en mediciones metabólicas en peces. No obstante, el ámbito marino no le bastaba. Quería trasladar esas mediciones al cuerpo humano, obsesionado con optimizarlo. Detrás de cada descubrimiento vislumbraba la oportunidad de ascenso social, influencia y poder. La fama científica en la década de 1930 dependía de conexiones internacionales. Él era muy consciente de ello y quería averiguar dónde se estaba realizando la investigación puntera en su campo. Y todo apuntaba a Copenhague, al laboratorio del Dr. August Krogh, premio Nobel en 1920 y máximo referente en fisiología. Así que, gracias a sus habilidades sociales, consiguió una codiciada beca postdoctoral como US National Research Fellow en Copenhague, bajo la tutela de Krogh. Allí adquirió no solo habilidades técnicas, sino también algo mucho más valioso: prestigio. Krogh era conocido por su brillantez técnica y su capacidad para transformar el cuerpo humano en números exactos, en datos medibles. Era la pareja perfecta para Ancel Keys, cuyo enfoque metódico encajó a la perfección con esta visión mecánica de la vida. Fue en aquellos laboratorios daneses donde Ainsel se ganó el apodo de ingeniero fisiólogo, un científico obsesionado con datos y mediciones precisas. Esta reputación, y seguramente alguna que otra inocente llamadita del Dr. Krogh, lo pusieron en el foco de mira del círculo más exclusivo de la fisiología británica del momento, el tridente compuesto por Douglas, Hill y Barcroft, la élite científica del Reino Unido, que poseían la red de investigación entre Cambridge, King's College y Oxford, pioneros en el estudio fisiológico en humanos. De nuevo, y gracias a una merecidísima, a la par que casual, beca de la Fundación Rockefeller, Keys se trasladó a Cambridge, integrándose perfectamente en este círculo selecto. En Cambridge, bajo la supervisión directa de Douglas, Keys realizó mediciones de la combustión de oxígeno en humanos durante el ejercicio y el reposo. Para cualquier fisiólogo de la época, tener acceso a estas instalaciones y trabajar junto a estos científicos era como estar en el Olimpo. Allí estaba él, Ancel Keys, un estadounidense de origen humilde, compartiendo proyectos, datos y metodologías con las figuras más influyentes del momento. Pero Keys no desaprovechó la oportunidad. Durante este periodo, no solo aprendió técnicas innovadoras y revolucionarias para la recogida de datos fisiológicos, sino que también comprendió en profundidad cómo funcionaba la red de influencias dentro de la investigación. Cada nueva conexión era una carta de presentación, un paso hacia adelante en su incansable ascenso. En 1933, financiado nuevamente por Rockefeller, viajó a los Andes para investigar los efectos de la altitud extrema en el cuerpo humano. Allí, a 5.000 metros de altura, midiendo meticulosamente cada reacción física de los mineros, comprendió finalmente la pasión que guiaría al resto de su vida, la fisiología humana. Aquella expedición andina transformó a Keys en una estrella ascendente del mundo académico, poniéndolo en el foco de la investigación. La comunidad científica ya lo veía como un experto en la adaptación metabólica al esfuerzo extremo. Su regreso a los Estados Unidos se convirtió en colaborador del prestigioso Harvard Fatigue Lab, donde coincidió con el Dr. Dill, conocido también como Mr. Numbers, un encuentro casi predestinado entre dos científicos obsesionados con los datos y la precisión. Al poco tiempo, gracias al apoyo de Dill, Keys recibió una oferta que no podía rechazar: dirigir su propio laboratorio. En 1937, Ancel Keys arranca al mando de su propio laboratorio, el Laboratory of Physiological Hygiene de la Universidad de Minnesota. Para Keys, era la materialización de su búsqueda: influencia, independencia, prestigio científico y poder. Asumió la dirección, construyendo su red de colaboradores y aliados. Ya no dependía de otros. Él decidía quién era útil y quién quedaba fuera. El laboratorio se expandía rápidamente, multiplicando personal y capacidades. Pero Keys sabía que para mantener el control necesitaba una alianza estratégica: el ejército estadounidense. La Segunda Guerra Mundial fue una gran oportunidad. En 1939, el US Army, más concretamente la división Quartermaster Corps, encargada de los aprovisionamientos, combustibles
rifles, municiones, etc., se interesa por sus estudios. Estaban preocupados de las condiciones de desnutrición de los soldados desplegados en guerras y le financiaron una investigación para diseñar alimentos de campaña. Comenzó así una alianza que cambiaría su carrera. Case, financiado por el ejército, obtuvo recursos ilimitados, acceso a miles de soldados para estudios, maquinaria de última generación y financiación casi ilimitada. Como resultado de esta investigación, patentó las para nada pretenciosas Key Rations, raciones nutricionales mínimas para paracaidistas y fuerzas móviles. Como su investigación en el sector militar había sido fructífera, su contrato fue renovado 5 años más, recibiendo unos 200.000 en financiación, y el laboratorio pasó de tener 4 a 40 técnicos. Detrás de este éxito técnico, Case perfeccionaba su método. Cada soldado era un dato, una cifra en su gigantesco puzzle. Su capacidad para cuantificar la vida humana era impresionante y escalofriante. Su laboratorio era un centro de poder, donde cada dato aumentaba su influencia sobre decisiones militares y políticas. Cuando la guerra terminó en 1945, Case había acumulado un prestigio enorme. Había dominado el ámbito militar, pero un mundo mucho más grande esperaba ser conquistado: el ámbito civil. Y la oportunidad no tardó en llegar. En 1950, la fortuna llamó a la puerta de su laboratorio. La American Heart Association, la AHA, lo buscó. Case podía extender su enfoque a la población, investigando dieta y enfermedades cardíacas. La sociedad estaba a punto de convertirse en el próximo gran experimento de Case. Pero regresemos algunos años al pasado. Chicago, julio de 1924. 6 cardiólogos concienciados fundan una asociación para el fomento de la salud cardíaca, la AHA, American Heart Association. La fundan como organización sin ánimo de lucro, con financiación por cuotas, donaciones y campañas públicas. Durante los años 30 y 40, con escasos fondos, se limitan a divulgar y concienciar sobre cardiopatías en colegios y hospitales. Pero en 1948, un acontecimiento cambió el rumbo de la historia. En la radio NBC, el programa Truth or Consequences, patrocinado íntegramente por Procter & Gamble, tenía un concurso, el Walking Man, en el que se oían unos pasos y se iban revelando pistas semanalmente. Los concursantes debían enviar cartas a la emisora intentando adivinar quién se escondía detrás de los pasos. La única condición era que para enviar esas cartas debían hacer una donación a la AHA. Si no acertaban, el premio iba aumentando. El concurso fue un rotundo éxito. La AHA consiguió 1,5 millones en donaciones. Con ello, fundó 30 oficinas interestatales, contrató personal a tiempo completo, fundó la revista Circulation e inauguró sus propias becas de investigación. ¿Y adivinad a quién le concedieron la primera? Por otro lado, Procter & Gamble, empresa que patrocinaba el concurso, obtuvo propaganda filantrópica sin igual, pues la AHA era una asociación sin ánimo de lucro. Y os preguntaréis, ¿dónde está el gato encerrado? Procter & Gamble nació fabricando jabón y velas, productos a base de sebo y manteca animal. Con el descubrimiento de la hidrogenación de aceite de algodón, consiguieron migrar su producción hacia la grasa vegetal, abaratando la materia prima. A partir de la misma materia prima podían fabricar jabones, detergentes y, efectivamente, alimentos procesados. Su producto estrella, Crisco, una especie de manteca vegetal hidrogenada, se vendía como avance científico saludable frente a la grasa animal tradicional. Lo curioso es que se ideó como una forma de aprovechar la sobreoferta de aceite de algodón que les sobraba en la fabricación de jabones. Otro producto que comercializaron fue Tide, un detergente sintético que se vendía como alternativa al jabón, porque este dejaba restos en las lavadoras. Con esta nueva línea de materias primas, la empresa había dejado a un lado la grasa animal y estaba defendiendo una fuerte narrativa de sin grasa animal igual ciencia moderna. Tenía un interés claro en que las grasas vegetales fueran percibidas como saludables, desplazando así las grasas animales. Case, consciente o inconscientemente, se convertiría en el instrumento de esta estrategia comercial disfrazada de ciencia. Volvamos a 1950. La AHA necesitaba urgentemente resultados visibles para justificar su nueva posición privilegiada. Case era el hombre perfecto para la tarea. Con un primer financiamiento significativo de la AHA, Case comenzó a estudiar la relación entre grasas en la dieta, niveles de colesterol y enfermedades coronarias. Seleccionó inicialmente una cohorte de hombres de negocios en Minnesota, sometiéndolos a análisis periódicos. Sin embargo, antes de concluir el estudio, él ya tenía muy clara su hipótesis, así que en 1953 publicó un artículo revolucionario en el Journal of the American Medical Association, el JAMA. En él planteó su hipótesis. Una dieta alta en grasas saturadas aumentaba el colesterol, lo que provocaba enfermedades cardíacas. El impacto fue inmediato. A medida que Case daba conferencias, sus teorías cobraban fuerza, respaldadas por la creciente influencia política y mediática de su alianza con la AHA. Recordemos que no tenía estudios científicos que avalaran dicha hipótesis, pues el estudio de Minnesota todavía no había concluido. Y spoiler, cuando concluyó, esa hipótesis se demostró incorrecta.
Y sin embargo, la fortuna todavía le guardaba una carta. Un acontecimiento inesperado aceleró la aceptación pública de las políticas antigrasa. El presidente Eisenhower sufrió un ataque cardíaco en 1955. La prensa cubrió el incidente obsesivamente, centrando la atención en la salud cardíaca y su prevención. La AHA, respaldada por Procter & Gamble, aprovechó hábilmente esta circunstancia para difundir las teorías de Kiss sobre el control del colesterol y la reducción de grasas. Así, Ansel Keys trascendió el rol de científico, se convirtió en una figura pública, símbolo de la lucha contra las grasas saturadas que él mismo había señalado. El público desconocía que esta cruzada no se guiaba por datos objetivos, sino por un complejo entramado de intereses económicos. En 1958, Ansel Keys estaba preparado para dar el salto definitivo. Con una confianza casi mesiánica, decidió que era hora de probar su teoría a escala mundial. Ya no le bastaban los estudios limitados en Minnesota ni las encuestas dietéticas. Así comenzó la preparación del estudio más ambicioso jamás realizado en la nutrición, el estudio de los 7 países. Ansel Keys seleccionó 7 países: Estados Unidos, Italia, Grecia, Finlandia, Países Bajos, Yugoslavia y Japón. El estudio fue del tipo prospectivo de cohortes. Se parte de un grupo homogéneo, sin la enfermedad, se toman datos iniciales y se sigue a la cohorte, registrando quién enferma a lo largo de 15 años. Es decir, no hay un grupo de control y es observacional. En el estudio participaron un total de 12.763 varones de 40 a 59 años en 16 localidades. Dentro de cada país se dividió en varias subcohortes en diferentes pueblos. En cada ciudad, los investigadores recogieron datos sobre colesterol sanguíneo, presión arterial, índice de masa corporal, electrocardiogramas, hábitos tabáquicos, historia médica y nivel de actividad física según la profesión. Y la dieta era un estudio dietético, ¿no? Los datos sobre alimentación se recogieron mediante encuestas de los últimos 7 días. En algunos países, los nutrientes se estimaron con tablas, como en Japón, Estados Unidos e Italia, o replicando y calculando comidas encuestadas. El doctor Números había puesto mucho interés en las variables numéricas, pero no tanto en cuanto a las dietéticas. En cada país se nombró un equipo de investigadores locales. El estudio culminó con la publicación en 1970. Para entonces, a nuestro protagonista ya se le conocía como Monsieur Cholesterol y había sido portada de la revista Time defendiendo su hipótesis. Por lo que seguramente a nadie le sorprenderá cuál fue la conclusión del estudio. La correlación interpoblacional era el porcentaje de grasa saturada de la dieta y el colesterol medio se alineaban con la mortalidad coronaria a 10 años. Las consecuencias de este estudio fueron monumentales. Se institucionalizaron las ideas de Keys por la AHA y los NIH. Se publicó el informe McGovern en 1977, estableciendo 6 metas nutricionales nacionales: aumentar carbos complejos, reducir azúcares, reducir grasa animal, reducir colesterol dietario, reducir grasa total y reducir sodio. El resultado inmediato fue la famosa pirámide alimenticia de 1980, que colocaba cereales y granos como base, relegando las grasas al papel de villano. La grasa animal, que había sostenido a generaciones, se transformó en el enemigo público número 1. Productos desconocidos, grasas vegetales hidrogenadas, margarinas y aceites refinados, invadieron los supermercados bajo el aura de salud que Keys había construido. Las guías dietéticas, publicadas en 1980, fueron la base de la pirámide alimenticia. En esta década comenzaron las políticas contra las grasas saturadas y el colesterol, cuyos efectos persisten hoy. En 1984, el Cholesterol Consensus Conference fijó los límites del colesterol poblacional a menos de 200 miligramos y nació el Cholesterol Education Program. En 1987, la FDA aprobó la primera estatina, lovastatina. La industria farmacéutica adoptó la narrativa bajar el colesterol para salvar vidas. Años más tarde, en 1990, se obligó al etiquetado de grasa total y saturada. Esto provocó una explosión de productos fat-free. En 1992, la pirámide nutricional relegó las grasas a usar con moderación y estableció los cereales como base. Esto provocó el auge de los ultraprocesados bajos en grasa y, como contrapartida, altos en azúcar. El consumo anual de azúcar superó los 70 kilos por año en Estados Unidos, Finlandia, Países Bajos, Italia, Grecia, Yugoslavia y Japón. Mientras el mundo adoptaba estas recomendaciones, las tasas de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, lejos de disminuir, comenzaron a dispararse. Ansel Keys había prometido salud y bienestar. La dieta científicamente validada había fracasado en proteger la salud pública. La respuesta no reconocida estaba en la misma ciencia de Keys. Sus datos, seleccionados y moldeados para su hipótesis, ocultaban una realidad incómoda. La relación entre grasa saturada, colesterol y enfermedades cardíacas era mucho más débil de lo que Keys afirmaba. Otras variables, como el consumo masivo de azúcar y carbohidratos refinados, explicaban mejor la crisis de salud. Para entonces, la figura de Ansel Keys era incuestionable.
La industria alimentaria encontró una mina de oro en sus ideas, generando miles de millones con productos bajos en grasa. Las farmacéuticas en el colesterol, un enemigo ideal para vender medicamentos. El resultado, una alianza perfecta entre ciencia, política y mercado, pero también trágica. Mientras estas fuerzas se enriquecían, la población enfermaba. Durante décadas, la narrativa creada por Ansel Keys había reinado sin oposición. Pero poco a poco comenzaron a surgir voces disidentes. Científicos silenciados y estudios ignorados salieron lentamente de las sombras, cuestionando la verdad absoluta de los 7 países. Detrás de la aparente precisión matemática de Keys, había datos incómodos que jamás salieron a la luz. Países que inicialmente se estudiaron, pero cuyas dietas no encajaban con la hipótesis oficial, habían sido convenientemente descartados. Entre ellos estaban España, Francia, Suiza y Alemania, cuyas dietas ricas en grasas saturadas no generaban las tasas de enfermedad cardíaca predicha por Keys. Incluso en los países incluidos, las contradicciones eran evidentes. A la hora de recoger los datos, los propios investigadores locales comentaron que se cometieron numerosas irregularidades. En Creta, por ejemplo, el estudio había comenzado en plena Cuaresma, cuando la población reducía drásticamente su consumo de carne. Aunque esto invalidaba cualquier conclusión sobre su dieta habitual, se mantuvo como ejemplo clave del éxito de la dieta mediterránea. La toma de datos se interrumpía en algunas localidades debido a festividades locales. Y en Holanda, un investigador quiso llevarse todos los electros para leerlos en su casa de la playa, y lo hizo. Además, las dietas en un mismo país podían ser parecidas, pero entre los distintos países no, y esto obligaba a basarse en medias de grupo. Había datos que contradecían las hipótesis. En la isla de Corfú, la grasa saturada era muy parecida a Creta, pero había mucha más mortalidad. En Finlandia, había una enorme diferencia entre este y oeste. El colesterol bajo se asociaba con causas no cardíacas. Por ejemplo, el encargado de la división italiana, Moretti, la correlación que mostraba la grasa con la cardiopatía, usando los propios datos del estudio, era menor que la que podía inferirse del azúcar. Mientras tanto, científicos que señalaban estos errores eran tratados de herejes nutricionales. Uno de los casos más notables fue del investigador británico John Yatkin. Desde la década de 1950 había estado señalando el azúcar, no a las grasas saturadas, como principal responsable del aumento de enfermedades cardiovasculares. Yatkin publicó en 1972 su libro Pure, White and Deadly, advirtiendo que el azúcar, ese veneno blanco, era la verdadera amenaza. Pero su voz fue silenciada rápidamente por Keys, quien usó su prestigio mediático para ridiculizarlo, diciendo que el trabajo de este era bastante endeble. Otros investigadores, como Thomas L. Cliff, Jacob Yerushalmi y Hermann G. Hilbow, presentaron evidencias contundentes. El azúcar, no la grasa, era la variable más consistente asociada con enfermedades cardíacas. Sin embargo, estas voces incómodas fueron ignoradas sistemáticamente, silenciadas bajo el peso de intereses económicos demasiado poderosos como para permitir un cambio de rumbo. Durante décadas, la teoría de Ansel Keys sobre las grasas había sido una verdad casi religiosa, blindada por la ciencia oficial y la influencia política y económica, pero a partir de los años 90, una realidad imposible de ignorar comenzó a salir lentamente a la luz. La dieta baja en grasas, que prometía erradicar la obesidad y las enfermedades cardíacas, resultó un fracaso absoluto. Las cifras eran devastadoras. La obesidad se disparó a niveles nunca vistos, la diabetes tipo 2 alcanzó proporciones epidémicas y la enfermedad cardíaca siguió siendo la principal causa de muerte. Esta aparente paradoja obligó finalmente a la comunidad científica a replantearse las verdades que Ansel había proclamado. ¿Cómo era posible que tras décadas siguiendo sus recomendaciones la sociedad estuviese más enferma que nunca? En este contexto, la figura de John Yatkin, hasta entonces ridiculizada, experimentó una inesperada redención póstuma. Su teoría, que señalaba el azúcar como el verdadero culpable del aumento de enfermedades cardíacas, resurgió con fuerza. Científicos y divulgadores como Robert Lasting, Gary Taubes y Nina Teicholz retomaron la investigación de Yatkin, mostrando públicamente lo que se había ocultado. El azúcar era un veneno silencioso, responsable del deterioro de la salud pública. Nina Teicholz, en 2014, publicó The Big Fat Surprise, revelando cómo los datos originales del estudio de los 7 países habían sido manipulados o ignorados selectivamente para proteger la hipótesis de Keys. Otros libros, como Good Calories, Bad Calories, de Taubes, expusieron las grietas en la narrativa oficial. Documentos históricos revelados en 2016 demostraron cómo la Sugar Research Foundation había manipulado directamente la investigación científica en Harvard, financiando estudios que culpaban al azúcar y culpaban a las grasas saturadas. La verdad, cuidadosamente escondida, comenzó a emerger. Documentos internos mostraron que la ciencia no estaba libre de influencia económica. ¿Recordáis la estrecha relación entre la AHA y Procter & Gamble? Pues bien, esta no quedaba ahí, y había muchos más players jugando al mismo juego, pues los cardiólogos guardaban muy buenas amistades con otras empresas del sector. Horn Products Company, fabricantes de Mazola, y
Standard Brands, productores de margarina Fleischmann's, iniciaron programas para educar a los médicos sobre los beneficios de las grasas vegetales y promocionaban Mazola, aceite de maíz, con la campaña Escucha a tu corazón, afirmando que sus grasas poliinsaturadas reducirían el colesterol y prevendrían ataques al corazón. Además, Campbell Moses, director médico de la AHA, incluso posó con una botella de aceite Crisco en una película educativa de la AHA. Lo que durante décadas había sido presentado como una batalla científica entre grasa y azúcar era en realidad una lucha por el control de una narrativa cuyo principal beneficiario había sido siempre la industria farmacéutica y alimenticia. Kiss, el científico que había obsesionado al mundo con medirlo todo, había ignorado la única medición realmente importante, la honestidad de sus propios datos. La sociedad lentamente comenzaba a despertar de la ilusión creada por Kiss, pero las consecuencias del error ya habían dejado profundas heridas. Millones de personas habían visto sus vidas condicionadas por una teoría científica que jamás debió convertirse en dogma. Pero aunque la verdad había llegado tarde, finalmente había llegado. Ahora solo quedaba la pregunta más difícil de todas. ¿Qué hacer con la dolorosa lección aprendida tras décadas siguiendo un error convertido en verdad oficial? La respuesta, quizás, no era solo nutricional, sino profundamente humana. Aprender a cuestionar siempre las certezas, incluso cuando éstas parezcan venir respaldadas por la ciencia más sólida. Porque, como la historia de Ansel Keys había demostrado, ni siquiera los números están libres del peligro de ser manipulados.